Buen día, mi nombre es Giancarlo Ferrara, cursante de la asignatura Derecho Civil Obligaciones. El tema que vamos a desarrollar a continuación tiene que ver con lo que es el incumplimiento de las obligaciones. Este es un tema de gran importancia para cada uno de nosotros, ya que va manifestado en la cotidianidad del día a día. Es decir, que vamos a conocer a profundidad para saber los efectos que se producen de manera individual o colectiva y que este está tipificado en el Código Civil venezolano. A medida que vamos desarrollando este tema, vamos a ir aclarando todas aquellas interrogantes, como por ejemplo, podríamos decir lo que es el significado de manera breve de lo que es el incumplimiento de las obligaciones. Es un acto que proviene de la conducta culposa del deudor, la cual no cumple con las prestaciones y hace que la relación jurídica no sea satisfactoria. ¿Por qué? Porque no fue lo acordado entre ambas partes desde un principio. Una manera de decirlo, un ejemplo, podría ser cuando dos personas crean una prestación y el deudor no cumple con esta, es decir, viola el deber, y el acreedor ve violado el derecho y este puede incursar de manera legal. Entre otros puntos también tenemos lo que son los efectos de las obligaciones. El efecto al acreedor es cuando tiene la facultad de hacer exigible de forma forzada el cumplimiento, ya que este está enmarcado dentro de los órganos jurisdiccionales. Y los efectos del deudor es que tiene la responsabilidad de pagar el daño y el perjuicio, ya sea de manera retardada o por el cumplimiento defectuoso. Entre otros puntos u otras interrogantes, tenemos lo que son los factores generales del incumplimiento, como la cual están divididas en tres, lo que son por su naturaleza, por su duración y cómo se origine el hecho imputable o el hecho no imputable. Según su naturaleza tenemos dos, lo que son el incumplimiento total y el incumplimiento parcial. El incumplimiento total es cuando el deudor no está realizando ninguna actividad para el cumplimiento del mismo. Y el incumplimiento parcial es cuando se presume que el deudor está realizando algún tipo de actividad para el cumplimiento del mismo. Otro de los factores generales del incumplimiento tenemos según su duración, las cuales puede ser del incumplimiento definitivo y el incumplimiento temporal. El definitivo es cuando, como su nombre lo dice, es un incumplimiento permanente. Y el temporal es cuando el deudor no ha cumplido de manera eficiente en el tiempo reglamentario, sino que factiblemente podría hacerlo a posterior. El último factor general del incumplimiento tenemos como es según se origine en el hecho imputable y el no imputable. Dentro de este tenemos lo que es el incumplimiento voluntario y el incumplimiento involuntario. El voluntario es la inejecución por causa, daño y efecto. Y este también se puede denominar como incumplimiento culposo, es decir, que puede ser imputable, ya sea por culpa o dolo. Y el incumplimiento involuntario es la inejecución por causa, efecto o circunstancia de manera involuntaria del deudor, es decir, que no puede ser imputable. También se puede denominar como causa extraña no imputable. Ahora bien, dentro del incumplimiento voluntario encontramos lo que es el incumplimiento voluntario temporal. Este quiere decir que es la inejecución del mismo. Pero ¿qué pasa? Este puede ser debido a la tardanza, ya sea por negligencia, imprudencia o dolo. Y también puede ser denominado como un incumplimiento voluntario de mora, que es el retardo del mismo. Existen diferentes elementos de mora
los cuales tenemos lo que es el retardo del incumplimiento, la culpa y la responsabilidad civil. El retardo del incumplimiento es, como su nombre lo dice, es el retardo de cumplir aquella obligación, ya sea de manera, digamos, lenta o por tardanza. La culpa es cuando estamos en presencia de un hecho extraño no imputable y no acarrea una mora. Pero si estamos en presencia de un hecho imputable, este acarrea como tal, ya que el legislador lo ve como presunción de carácter, el cual el mismo está tipificado en el artículo 1271 del Código Civil. Y otro de los elementos de mora tenemos lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es todo aquello, es lo que acarrea pagar un daño causado de manera culposa o no culposa a otra persona. Es decir, que es la inejecución que es la inejecución involuntaria, la cual puede ser asociada de manera monetaria. Dentro de los elementos de la responsabilidad civil tenemos dos, los que son el daño y la culpa. El daño es un elemento como tal de responsabilidad civil y no es más que el perjuicio hacia otra persona. Es decir, que sin el incumplimiento de la obligación no existe un daño como tal, no se puede indemnizar el perjuicio causado. Existen diferentes clases de daño, como lo son según su origen, según su naturaleza y según el incumplimiento, ya sea definitivo o no definitivo. Según su origen, tenemos los daños que son los contractuales y los no contractuales. Los contractuales sencillamente se habla cuando es la unión de un contrato. Y los extracontractuales no tienen nada que ver con un contrato, no tiene relación alguna. Simplemente es tratar de no hacerle daño a otros. El origen según su naturaleza. Tenemos tres tipos, como son el daño material o patrimonial, el daño moral no patrimonial y el daño de integridad física. El daño material patrimonial es cuando el acreedor ve de manera parcial o definitiva la pérdida de un patrimonio. El daño moral es cuando una persona es dañada de manera psíquica, emocional o espiritualmente. Y el daño a la integridad física es aquella que se realiza a través de una lesión corporal, la cual no puede ser, puede ser permanente o definitiva. Ya hemos hablado de lo que son las clases de daño. Ahora bien, vamos a aclarar otras interrogantes como pueden ser las soluciones del daño. Dentro de las soluciones del daño tenemos tres, lo que es el resarcimiento, la restitución, el resarcimiento y la reparación. La restitución es sencillamente podríamos definirla como que es volver al inicio o entregar algo o reparar el daño tal cual como estaba desde un comienzo. El resarcimiento, cuando no se aplica una restitución, es un convenio de manera entre ambas partes para poder solventar dicho perjuicio de una manera monetaria. Y la reparación, cuando no se procede ninguno de los anteriores, es porque es un daño no patrimonial y el deudor busca las posibilidades de que la víctima
consigne una manera, sea consignado de manera económica, una solución de manera monetaria. Vamos ahora con otro elemento de lo que es la responsabilidad civil, como es la culpa nombrada anteriormente. La culpa es la omisión de la conducta del deudor, la cual es para no causar ningún tipo de daños. Y dentro de esta tenemos diferentes clases, como es según su actividad, según su acto y según su grado. Según su actividad, podemos decir que esta se divide en dos, la que es negligencia y la imprudencia. La negligencia es el acto realizado de manera ineficiente de una actividad. Y la imprudencia es cuando aquella persona está realizando una actividad de la cual no tiene nada que ver o no le corresponde. Vamos, ahora bien, entre otras de las clases de la culpa tenemos según su acto, que es el latus sensu y el strictus sensu. El latus sensu es el acto no intencional por parte del deudor, y el strictus sensu es cuando éste comete un acto de manera intencional. Y por último tenemos lo que es según su grado, que es por grave, leve y levísimo. El grave consiste en no aportar el cuidado necesario para el negocio propio. El leve es cuando no aporta el cuidado necesario del negocio o el comercio de otra persona. Y el levísimo es cuando no hay ningún tipo de cuidado, como lo debería cuidar la persona que es propietaria. Espero que